Un tranquilo pueblo en la provincia de Shanxi, China, se convirtió de repente en el centro de un caso impactante. Incluso hoy en día, los lugareños todavía se estremecen al recordarlo, no solo por la brutalidad, sino también por el motivo que llevó al agresor a actuar con tanta crueldad. En una sola tarde, la familia de la S.R.A. Wang perdió a 2 seres queridos. Dentro del dormitorio, señales de una lucha desesperada en las paredes y el suelo mostraban que las víctimas lucharon por sus vidas antes de ser dominadas. Sin embargo, no había señales de robo. Todos los objetos de valor permanecían intactos, claramente. No se trataba de un crimen impulsado por el dinero. El esposo de la víctima no tardó en señalar directamente a quien creía responsable. La identidad del sospechoso y la razón por la que llevó a cabo el ataque dejaron a todos atónitos, resultando casi imposible de creer. A medida que la policía investigaba más a fondo, descubrieron una red enmarañada de secretos detrás de la masacre, un triángulo amoroso lleno de traición, control tóxico y resentimiento acumulado durante mucho tiempo. Lo que comenzó como un momento de debilidad se convirtió en una relación prohibida, que finalmente explotó, destruyendo no solo a una, sino a 3 familias de la manera más trágica. La tarde del 19 de junio de 2010, en el pueblo de Angu, condado de Pingyao, provincia de Shanxi, China. Bajo el abrasador sol de verano, el calor era sofocante. Para escapar del clima ardiente, varios ancianos del pueblo se reunieron bajo la sombra de un gran árbol frente a una casa, conversando mientras disfrutaban de una rara brisa fresca. Una anciana que llevaba una bolsa de verduras recién cosechadas pasó por allí y fue invitada a unirse. Como su nuera y su pequeño nieto no se sentían bien y estaban descansando en casa, dudó, temiendo que volver demasiado temprano pudiera interrumpir su sueño. Finalmente, decidió quedarse un poco más y regresar una vez que el clima se enfriara. Alrededor de las 6 de la tarde, el grupo se dispersó y la anciana se apresuró a regresar a casa, planeando cocinar algo nutritivo para su nuera y su nieto. Lo primero que hizo al llegar fue ir directamente al dormitorio. Encontró a ambos acostados en la cama, cubiertos con mantas a pesar del calor sofocante. Pensando que exageraban, se acercó para destaparlos. Pero se quedó congelada. Algo se sentía terriblemente mal. Ninguno se movía, ninguno respondía. El pánico se apoderó de ella. Corrió afuera, gritando por ayuda. Los gritos aterrados de la anciana atrajeron rápidamente la atención de los vecinos. La gente corrió a su casa para ver qué había pasado. Al entrar, algunos no pudieron ocultar su conmoción. Unos jóvenes ayudaron a sacar a la anciana, tratando de calmarla, mientras otros corrieron a llamar a su hijo, Wang Qing. Momentos después, Wang Qing llegó corriendo desde el otro extremo del pueblo, tan alterado que ni siquiera se había puesto los zapatos. Al ver a su madre, preguntó con desesperación: «Madre, ¿qué pasó?». Pero ella solo podía sollozar, incapaz de decir una palabra. El jefe del pueblo intervino, sujetando a Wang Qing por miedo a que no pudiera soportar lo que estaba a punto de ver. Ya se había llamado a las autoridades, pero ignorando los consejos, Wang Qing se abrió paso a la fuerza. Cuando Wang Qing entró al dormitorio, la escena fue tan devastadora que colapsó en el suelo. Sus gritos de angustia resonaron por toda la casa, dejando el corazón roto a todos los presentes. Fue una tragedia como nunca antes había visto el tranquilo pueblo. Todo lo que los aldeanos podían hacer era esperar la llegada de las autoridades, con la esperanza de que pudieran descubrir la verdad y ayudar a la familia a enfrentar el devastador impacto. Poco después de que se informara del incidente, patrullas de policía se detuvieron frente a la casa de los Wang. El ambiente era caótico, con vecinos murmurando, llorando y especulando sin cesar. Los agentes aseguraron rápidamente la escena, dispersaron a la multitud y restauraron el orden para que pudiera comenzar la investigación. Dentro del dormitorio, los investigadores encontraron 2 cuerpos sin vida acostados uno al lado del otro en una vieja cama de madera. La habitación estaba cargada de tristeza. El examen inicial sugería que ambos habían recibido golpes fatales en la cabeza con un objeto contundente. Alrededor de la cama, en las paredes y el marco de madera, había profundas marcas de arañazos, evidencia clara de una lucha desesperada. Los expertos forenses notaron daños severos en las uñas de la mujer mayor, consistentes con sus últimos momentos de resistencia. La hora de la muerte se situó alrededor de las 5 de la tarde, menos de una hora antes de que la abuela regresara e hiciera el macabro hallazgo. Sin embargo, un detalle desconcertó a la policía. En el momento del ataque, la abuela había estado conversando con vecinos a solo unas decenas de metros.
A pesar de la corta distancia, nadie escuchó gritos de auxilio. ¿Cómo pudo ocurrir tal violencia a plena luz del día sin llamar la atención? Los investigadores comenzaron a sospechar que el atacante era alguien cercano a la familia. Solo alguien de confianza podría acercarse a las víctimas sin levantar sospechas. La ausencia de gritos sugería que fueron tomados completamente por sorpresa. La víctima adulta fue identificada como Yan Dao Quan, de 36 años, una mujer amable y gentil muy querida por todos en el pueblo. La segunda víctima era su pequeño hijo. Su esposo, Wang Qing, era conocido por ser trabajador y generoso. Dirigía un pequeño taller de carpintería cerca del pueblo, contratando a vecinos cuando era necesario, siempre pagando con justicia y sin causar problemas. Lo que hacía el caso aún más perturbador era el hecho de que no se había robado nada. Los objetos de valor estaban intactos y la casa no mostraba señales de allanamiento. Esto apuntaba a un motivo personal, probablemente surgido de conflictos ocultos. La brutalidad sugería emociones profundas, no un crimen al azar. Tras confirmar que el caso podría haber sido impulsado por motivos personales, la policía amplió la investigación, centrándose en los vínculos sociales y laborales de la familia. Los investigadores comenzaron rápidamente a revisar a cada residente del pueblo. Afortunadamente, con una población de solo unas 300 personas, el proceso de interrogatorio y selección no fue muy difícil. Pero justo cuando la investigación se ampliaba, Wang Qing se acercó a las autoridades. Con voz tranquila y temblorosa, reveló que sabía quién era el asesino. El hombre que Wang Qing mencionó fue Jilin Quan, un vecino del pueblo y su amigo de la infancia. Después de abrir su taller de carpintería, Wang Qing incluso había invitado a Ji a trabajar con él, tratándolo tanto como colega como amigo de confianza. La policía se sorprendió y le preguntó, ¿por qué sospechas de Jilin Quan? Ante esto, Wang Qing se derrumbó. Cayó al suelo sollozando sin control antes de desmayarse en el acto. Tras su desmayo en la comisaría, fue trasladado de inmediato al hospital más cercano para recibir atención de emergencia y quedar en observación. Varias horas después, recobró el conocimiento. Sin embargo, lo que desconcertó tanto a los médicos como a los investigadores fue que, desde el momento en que abrió los ojos hasta que se estabilizó, Wang Qing no pronunció una sola palabra. A pesar de los intentos amables por hablar con él, tranquilizarlo, e incluso con la presencia de un psicólogo, permaneció completamente en silencio. Evitaba el contacto visual, con una expresión cargada, como si llevara encima un secreto demasiado grande para compartir. Este silencio inusual hizo que los investigadores sospecharan que había más detrás de su acusación inicial de lo que había revelado. Dadas las circunstancias, la policía dejó a Wang Qing de lado temporalmente y centró su atención en Jilin Quan, el hombre al que había señalado. Ji fue citado rápidamente para ser interrogado. Durante el interrogatorio, Ji expresó sorpresa e indignación por ser sospechoso. Negó rotundamente las acusaciones, insistiendo en que jamás haría daño a la esposa e hijo de su amigo de toda la vida. Con solo la palabra de Wang Qing en su contra, la clara negación de Ji y sin pruebas, testigos ni un motivo evidente, el caso llegó a un punto muerto. Los investigadores se dieron cuenta de que no podían detener a Ji sin pruebas más sólidas. Sin otra opción, volvieron con Wang Qing su única esperanza. En el hospital, le explicaron con suavidad que si sus acusaciones se basaban solo en emociones personales y no en pruebas concretas, la policía no podía proceder con cargos. En ese momento, la mirada de Wang Qing comenzó a vacilar. Su rostro mostraba tensión y tormento, ya no tan firme como antes. Tras casi 10 horas de paciencia, conversación, escucha y apoyo psicológico, finalmente reunió el valor para pronunciar sus primeras palabras desde la tragedia. Reveló que, durante los últimos 4 años, había estado involucrado en secreto con la esposa de Jilin Quan, un hombre que había sido su mejor amigo y colega. Lo que comenzó como un impulso pasajero se convirtió lentamente en algo más profundo y difícil de terminar. Mantuvieron la relación oculta sin que nadie lo supiera. Pero Ji no era alguien fácil de engañar. De alguna forma, descubrió la verdad. Aunque nunca los confrontó abiertamente, Wang Qing creía que Ji guardaba rencor. Y fue por eso, dijo, que creía que Ji se había vengado atacando a las personas que más amaba. Esta confesión dejó atónitos a los investigadores y marcó un punto de inflexión en el caso.
Si la traición personal era el verdadero motivo, entonces no se trataba de un simple crimen, sino del trágico resultado de años de secretos acumulados en la oscuridad. Al principio, la policía creyó que Ji Lin-Kuan, al sentirse traicionado en el plano sentimental, había desarrollado resentimiento y actuado por venganza. Para ellos, parecía un caso impulsado por emociones personales, un tipo de represalia común cuando se rompe la confianza en una relación. Sin embargo, a medida que Wang Qing revelaba toda la historia, detalle por detalle, los investigadores se dieron cuenta de que la situación era mucho más compleja y oscura de lo que imaginaban. Según su declaración, tras años de secreto, la culpa comenzó a pesarle. Pensaba en su esposa e hijo y en la vergüenza de haber traicionado a su amigo. Finalmente decidió terminar la relación y volver con su familia. Pero lo sorprendente fue que Ji Lin-Kuan no reaccionó con furia cuando se enteró. En cambio, mostró una respuesta extrañamente inquietante. Al principio, amenazó con exponer la aventura a todo el pueblo, arruinar la reputación de Wang Qing y destruir su familia si se atrevía a alejarse. Su objetivo era forzarlo a continuar la relación. Cuando las amenazas no funcionaron, Ji fue más allá. Según Wang Qing, Ji comenzó a amenazar la seguridad de su esposa e hijo, llegando incluso a presentarse en el taller con un arma para intimidarlo. Mientras Wang Qing relataba esto, los rostros de los investigadores se endurecían. Algunos fruncían el ceño, otros apretaban la mandíbula. Habían manejado muchos casos de traición, pero nunca uno en el que un esposo supuestamente explotara la infidelidad de su esposa, convirtiéndola en una herramienta de control y un arma para sus propios fines. Wang Qing continuó diciendo que durante meses vivió con miedo constante, queriendo mantener el secreto, pero sin poder liberarse del control de Ji. Cualquier acción inusual podría poner en peligro a su familia. En sus palabras, era como estar atrapado en una jaula, sin poder avanzar ni retroceder. Al final, en un momento de desesperación, Wang Qing tomó una decisión: escapar. Se marchó silenciosamente de casa sin avisar a nadie, esperando desaparecer de la vista de Ji Lin-Kuan y poner fin a todo en silencio. Creía que si él ya no estaba presente, Ji Lin-Kuan no tendría razón para atormentarlo ni para amenazar a sus seres queridos. Pero su desaparición solo empujó todo aún más fuera de control. El trágico resultado no tardó en llegar. Su esposa y su pequeño hijo, ambos inocentes, se convirtieron en víctimas de esta cruel cadena de venganza. Cuando Wang Qing reveló esto, la sala de interrogatorio quedó en silencio. Incluso los oficiales más experimentados no pudieron ocultar su conmoción. Lo que parecía un crimen pasional se mostró como algo mucho más oscuro. Aún así, la policía necesitaba verificar sus afirmaciones. Los investigadores centraron su atención en la vida familiar de Ji Lin-Kuan, específicamente en su relación con su esposa y las supuestas amenazas descritas por Wang Qing. Para su sorpresa, los detalles coincidían. Vecinos confirmaron que el matrimonio de Ji mostraba signos de tensión desde hacía tiempo. Su esposa a menudo parecía cansada, distante y evitaba el contacto con otros habitantes del pueblo. Algunos incluso habían visto a Ji perder la paciencia con ella en el taller de carpintería. A medida que la evidencia se hacía más evidente, Ji Lin-Kuan ya no pudo ocultar la verdad. Tras horas de interrogatorio, finalmente bajó la cabeza y admitió que era consciente de la relación secreta entre su esposa y Wang Qing, pero en lugar de ponerle fin o perdonar, eligió manipular y aprovecharse de esa situación para sus propios fines. En realidad, Ji Lin-Kuan no era especialmente atractivo, pero su esposa poseía una belleza refinada y cautivadora que despertaba admiración entre los hombres del pueblo. Mientras Lin-Kuan trabajaba en el taller de Wang Qing, su esposa solía visitarlo. Los lazos cercanos entre ambas familias facilitaban los encuentros frecuentes. Durante esas visitas, la esposa de Lin-Kuan y Wang Qing fueron estrechando su relación. Lo que comenzó con miradas tímidas, lentamente se convirtió en una relación oculta. Cuando Lin-Kuan descubrió esto, su primera reacción fue de conmoción, luego de furia. En un arrebato emocional, exigió a su esposa que terminara de inmediato. Sin embargo, ella se negó rotundamente. En un momento acalorado, incluso usó amenazas emocionales, tomó una cuerda e intentó forzar a Lin-Kuan a ceder, simulando un acto desesperado. Ante esta escena, Lin-Kuan se asustó y cedió. Pero esa rendición solo dio más poder a su esposa, quien siguió usando la amenaza de la muerte como herramienta de intimidación, con la esperanza de mantener viva la relación prohibida.
Una de las razones por las que Lin Kuan no se atrevía a actuar con más firmeza era que la familia de su esposa incluía a 3 hermanos conocidos por su mal carácter, y algunos incluso habían estado en prisión por agresiones violentas. Temiendo represalias, Lin Kuan vivía con miedo de que su esposa revelara todo y su familia lo atacara. En medio de la desesperación y la humillación, se retiraba a lugares tranquilos a llorar, e incluso se golpeaba a sí mismo como forma de liberar su rabia, sintiendo que su honor había sido profundamente herido. Aunque había decidido ceder, su esposa y Wang Qing no mostraron gratitud. Al contrario, parecía que ahora ellos tenían el control y ya no lo respetaban. Según su declaración, Lin Kuan se dio cuenta de que vivía una vida miserable, pero sentía que estaba atrapado por las intimidaciones de su esposa y el temor hacia su familia. Ese tormento fue distorsionando su mente poco a poco. Lin Kuan confesó que a partir de entonces ya no veía a su esposa como parte de su familia, sino como una extraña que compartía su casa. Sus sentimientos se volvieron amargos y comenzó a tratar la situación como un juego retorcido de venganza, no de amor. Obligó a Wang Qing a acudir a su casa y estar con su esposa delante de él. Wang Qing naturalmente se negó, diciendo que era absurdo e inapropiado, pero Lin Kuan insistió. Lo amenazó con revelar todo al pueblo si no cumplía sus exigencias. Por miedo a que su familia se desmoronara, Wang Qing cedió a esa presión. Así comenzó un extraño arreglo entre los 3, Lin Kuan, su esposa, y Wang Qing, viviendo bajo una sombra de manipulación. Pero el asco fue creciendo en Wang Qing. Cada vez que se resistía, Lin Kuan volvía a amenazar con revelar el secreto, aunque con el tiempo esas amenazas perdieron su fuerza. Finalmente, llegó un momento en que Wang Qing se negó rotundamente, sin mostrar más miedo ni disposición a ceder. Ese rechazo golpeó directamente el orgullo de Lin Kuan y destrozó su plan de venganza, encendiendo su furia más intensa. Lin Kuan decidió que ya no podía seguir viviendo cuando el amigo que alguna vez lo apoyó ahora lo rechazaba y actuaba como si nada hubiera pasado. En ese odio asfixiante, desató su furia sobre la familia de Wang Qing de una manera trágica y devastadora. La tarde del 19 de junio de 2010, cuando Wang Qing estaba ausente, solo su esposa y su hijo pequeño estaban en casa. Lin Kuan entró en silencio, con los ojos llenos de resentimiento. En el dormitorio, la esposa de Wang Qing descansaba cuando fue despertada por un ruido inusual. Al abrir los ojos, vio a Lin Kuan, el amigo cercano de su esposo, de pie allí. Lo que la desconcertó no fue solo su aparición repentina a una hora extraña, sino también el hecho de que había entrado en el espacio más privado de la familia. Por cortesía, estaba a punto de levantarse para saludarlo, pero luego Lin Kuan admitió que en ese momento el resentimiento en su corazón era imparable, como una flecha que ya había salido del arco. Impulsado por su rabia hacia Wang Qing, eligió desquitarse con los seres más queridos de este. Aprovechando la ausencia del esposo, tomó una pesada base de metal y la golpeó. El impacto la derribó al suelo. En pánico, ella intentó gritar por ayuda, pero su voz fue silenciada mientras él la sujetaba. La habitación se llenó de una tensión sofocante, sus luchas resonando entre las paredes. Sus manos temblorosas se aferraban a la pared en un intento desesperado por resistir, pero su cuerpo frágil no pudo soportar la tormenta de violencia. A medida que su fuerza se desvanecía y su respiración se debilitaba, su vida se apagaba lentamente. Trágicamente, Lin Kuan luego se volvió contra el pequeño hijo de Wang Qing, un niño inocente que no comprendía lo que sucedía. En cuestión de minutos, 2 vidas se perdieron. Creyendo que había ocultado su crimen, huyó por el muro, convencido de que nadie descubriría la verdad. Sin embargo, su posterior confesión permitió a la policía realizar una investigación exhaustiva alrededor de la casa de Wang Qing. Descubrieron huellas de zapatos y huellas dactilares en la escena que coincidían completamente con él. El caso se consideró resuelto. Cuando se reveló la verdad, fue arrestado de inmediato y acusado de homicidio intencional, enfrentando el castigo más severo de la ley. En el tribunal, las pruebas y testimonios fueron suficientes para confirmar sus crímenes. Como resultado, Lin Kuan recibió la pena máxima. La devastadora noticia sobre la causa de la muerte de la nuera y el nieto dejó a su madre llorando de angustia. En un momento de furia, intentó abalanzarse sobre su hijo ingrato, pero la policía la detuvo y le pidió que se calmara. En ese único día trágico, perdió tanto a su nuera como a su querido nieto, todo por los pecados cometidos por su propio hijo, una humillación y dolor que la perseguirían toda la vida.
En cuanto a Wang Qing, la vergüenza y el dolor le impidieron seguir viviendo en el pueblo. Vendió su taller y se mudó a ganarse la vida en otro lugar. Antes de irse, los aldeanos lo vieron arrodillado ante las tumbas de su esposa e hijo, abrazando la lápida y llorando con sollozos desgarradores. Al mirar atrás, Ji Lingquan quitó la vida a 2 personas inocentes que no tenían nada que ver con la disputa entre él y su amigo. Cobardemente, solo se atrevió a dañar a quienes eran más débiles que él. Por eso, merecía el castigo más severo. Y aún así, esta tragedia también nació de la primera traición. Si Wang Qing no hubiera roto el lazo de amistad y sido infiel con la esposa de su amigo, tal vez su esposa e hijo nunca habrían tenido ese destino. ¿Qué opinas tú sobre este caso? Comparte tu reflexión en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Hasta la próxima.